Del Señor. Hoy yo quiero empezar una serie que va a durar 2 domingos. Un tema que definitivamente pretende ser de ayuda, de motivación para nosotros, que todos nosotros experimentamos, pasamos, vivimos también y queremos nosotros tratar acerca de estas cosas. Bueno, mientras aparece ahí este tema, nosotros queremos hablar acerca de las emociones destructivas. Queremos iniciar hoy con una de ellas. Son emociones, y le llamamos emociones porque son sentimientos que experimentamos todos nosotros. Hay emociones, como usted sabrá, emociones positivas como la felicidad, que es una emoción, es un sentimiento. La alegría también. Podemos experimentarla en muchos momentos, pero también existen emociones destructivas, como por ejemplo la soledad es una emoción que destruye muchas vidas a muchas personas. La envidia es otra emoción muy destructiva, la soberbia o el orgullo también. Nosotros queremos hablar de una de ellas, que usted ya la ha visto, se llama la ira y el enojo. La ira y el enojo es una emoción tan destructiva que ha destruido familias, ha roto amistades, relaciones, nos ha llevado a actos violentos muy destructivos. Algunas familias han parado inclusive en la comisaría, han parado en estos institutos legales. Finalmente, seguramente usted ha escuchado acerca de testimonios de personas que en un momento dado, ahí en su hogar, por circunstancias tan pequeñas, un pequeño momento, que empezó a tener su proceso y ahora ya no era un enojo, un roce entre ellos, sino empezó a crecer, empezaron a hablarse, insultarse, a decirte todo lo que querían y finalmente se fueron a las manos, porque esto es un proceso. Si nosotros no aprendemos a controlar este tipo de emoción destructiva, que es la ira y el enojo, hasta podemos terminar en la comisaría, como me contaba una señora la otra vez, por su ira, agarrando un cuchillo, finalmente habían terminado en la comisaría acá de Puente Piedra. Ahí estaban y ellos dicen, pero ¿cómo podemos en un momento de arrebato, de irascibilidad, un momento de furia, finalmente sin darnos cuenta del proceso, terminamos en ese lugar? Pero así sucede. Ella se llamaba Raquel. Y antes de contarte la historia de Raquel, yo quiero que oremos juntos y podamos encomendar este tiempo a nuestro Dios, porque de esto se trata el día de hoy, el tema, y que podamos examinarnos y podamos aprender cómo vencer, cómo controlar la ira y el enojo en nuestras vidas, que definitivamente tiene que ver con todos nosotros. Oramos. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites estar aquí. Y gracias, Señor, por tu bendita palabra, la luz que nos permite, Señor, ver en ella. Padre, permítenos ser examinados, permítenos arrepentirnos también, Señor. Permítenos hacer los ajustes necesarios, porque queremos, Señor, tratar acerca de este tema que es el pan de cada día, es del mundo en el cual vivimos y nos desenvolvemos. Permítenos aprender cómo tratar con la ira y el enojo que en muchos momentos se desencadena en nuestras vidas, que en muchos momentos sale, Señor, de nuestros corazones. Y te pedimos, Dios, que tú nos permitas en esta mañana la luz necesaria y también que tu Espíritu Santo, tu Espíritu de verdad, nos guíe a toda verdad. Oramos por un corazón sencillo y un corazón que está dispuesto a aprender y a obedecerte. Oramos todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. ¿Amén? Amén. Raquel lanzó el teléfono con toda su fuerza contra la pared. Había llamado a su a su esposo todo el día, a lo largo del día. Él le llamaba y el celular timbraba y timbraba, pero no había respuesta. Todo el día él sabía ir al trabajo, pero ni siquiera una llamadita por teléfono, un ¿cómo estás? Un ¿qué te fue en el día? O un ¿dónde te encuentras? Ni una llamada. Ella empezó despacio, empezó tranquila, pero mientras pasaron las horas,
su enojo y su furia empezó a crecer de tal manera que terminó rompiendo el celular en 1000 pedazos. Ahora después, conversando con su amiga, dijo, no pude contenerme, dijo, no me ha llamado para nada, no sé dónde se encuentra y quisiera al menos que tenga alguna tolerancia para conmigo, no sé qué hacer. Y finalmente había terminado en este arrebato de ira y de enojo. ¿Sabe? Su esposo llegó a la casa y usted ya sabe lo que le esperaba al esposo. ¿Qué le esperaba? Más problema, ¿no? Porque cuando hay ira y si no se controla, la ira desencadena más ira. Y tiene que tener usted en cuenta estas cosas. La ira desencadena más ira si no es tratada o no es controlada. Tuvieron un problema, un dimes y diretes, palabras por aquí, palabrotas por allá, y le trataba de explicar, pero nada. La ira estaba desenfrenada y no había qué hacer. Era todo un problema. Finalmente terminaron, después de horas, terminaron hablando. Él tenía razón, no pudo llamarla. Estaba en una reunión exclusiva de todo el día y no tuvo el tiempo para poder al menos acercarse un momento al teléfono. Ella dijo, bueno, finalmente mi esposo tenía razón en estas cosas, pero he terminado mal y ahora sin celular. Arrebatos de ira. ¿Le ha sucedido a usted? ¿Le ha pasado? De repente hoy día o esta semana ha venido enojado, amargado, fastidiado, está irritado por algo. O de repente si le hacen recordar a una persona todavía se enoja y lo recuerda muy bien, como si fuera ayer. Queremos nosotros tratar este tema porque definitivamente es una necesidad grande. Vivimos en una sociedad donde la gente se enoja por cualquier cosa, explotan, dicen una y otra cosa, no se miden en sus palabras. Vivimos en una sociedad donde la gente está peleando por todo, usando como común un lenguaje brusco, lleno de palabrotas y ¿cómo diríamos?, de poca amabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día la gente se amarga de todo, de por qué no le va bien, de las circunstancias, se amarga porque no le salieron bien las cosas, porque no debería ser como dicen otros, sino como él quiere, y la gente se amarga una y otra manera. Usted puede estar ahora tranquilo, contento, en paz, pero si usted parece un pan de Dios, usted parece un pan del cielo. Mira acá, yo lo veo y está tranquilo, contento, como si no se amargara. Pero hay momentos donde se desencadena nuestra ira, nuestro enojo, nuestro pesar. Y estas cosas empiezan a llevarnos a ciertas consecuencias. Hoy día queremos tratar acerca de la ira y el enojo y cuán destructivo puede ser si nosotros no tratamos estas cosas a tiempo. Quiero que me acompañe Mateo capítulo 5. Y el Señor Jesús habló acerca de la ira y del enojo. Y el Señor Jesús nos va a llevar a un plano extremo de donde uno puede terminar si no es tratado este tipo de cosas a tiempo. Mateo capítulo 5, verso del 21 en adelante. Dice así, ¿lo tiene? Me dice amén. Me dice amén fuerte, con ánimo, como que esté en la casa de Dios y ha venido a aprender la palabra del Señor. Amén. Amén. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda,
reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Contaba la historia de una mujer, estaba enojada porque su esposo todos los días la misma situación. Venía al trabajo a las 7, 8 de la noche y lo primero y único que hacía es prender la televisión, mirar su noticia, mirar su deporte, y la mujer estaba enojada porque ni una pregunta, ni un momento de calidad, nada. Era la misma situación siempre. Agarró el televisor y lo echó por la ventana. Enojada. Dos parejas se pelearon. Y dice que ellos que cuando se peleaban, siempre se hablaban por papelitos. Se peleaban y se escribían por papelitos. Le dicen el papelito, sírveme mi comida. Ella lo lee, le sirve su comida. Estaban peleados, no querían hablarse. La ley del hielo, ¿no? El momento de silencio donde estamos en la casa porque estamos enojados, no nos queremos ni hablar, a la justa nos rozamos, pasa tú primero y después... O estamos en la cama, hemos dormido, pero cada uno por su lado, ¿no? Mirando para la pared, ella para este lado, y ni un rocecito porque nuevamente se enciende el problema. Así sucede, o no lo sucede a usted, o a usted no le pasa este tipo de cosas. A todos nosotros nos sucede, nos enojamos, nos airamos. En un momento dado este esposo le dice, o quería que su esposa le levantara a las 7 de la mañana para irse al trabajo. Y como no podían hablarse, le escribió el papelito y le dijo, me levantas a las 7 para ir al trabajo. Ellos se echaron a descansar los dos y a las 7 de la mañana él se levanta de por sí para ir a trabajar. Pero su esposa no estaba. Estaba el papelito. El papelito decía, levántate, son las 7, vete a trabajar. Ni siquiera quiso amanecer con él porque estaba enojada. Y así tantas historias acerca de la ira y del enojo. Y el Señor Jesús nos cuenta esta pequeña porción donde la ira y el enojo puede llevarnos a momentos donde uno no podría ni siquiera imaginarse. Cristo quiere tratar un problema, pero un problema más que externo. Él quiere tratar un problema interno. En el verso 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aquí está el Señor Jesús en el Sermón del Monte, hablándole a sus discípulos y enseñándoles que ahora que como somos hijos de Dios y tenemos una nueva identidad, somos parte de un reino distinto, diferente, somos nuevas criaturas y tenemos que empezar a hacer las cosas de un modo diferente como el Señor nos enseña. Le habló del adulterio, le habló de la generosidad, le habló también acerca del amor hacia los enemigos, le habló acerca de la oración, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora les va a hablar a los cristianos, a los seguidores de él, acerca de la ira. Y les dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, a los antepasados, no matarás? Usted conoce esto. Existían los 10 mandamientos. En cada uno de ellos, para relacionarse tanto de una manera sana con Dios y con su prójimo. En uno de ellos, hablando del prójimo, decía, no matarás. ¿Se acuerda? ¿Ha leído? ¿Ha escuchado? ¿Ha conocido? Esto lo sabe usted muy bien. La ley decía, no matarás. Los judíos tenían problemas entre ellos. Se llenaban de iras, de rencores, pero sus problemas eran tal que nosotros de verdad, yo no me imagino que yo tenga un problema con uno de ustedes, o uno de ustedes al punto que yo piense quitarle la vida. Yo no creo que ninguno de nosotros en su sano juicio piense que por un enojo, un arrebato de ira, finalmente termine quitándole la vida a mi hermano que está sentado aquí a mi lado. Pero entre los judíos era así. Cuando había enojos y peleas entre ellos no terminaban sino hasta los tribunales legales, porque algunos habían terminado por dar muerte a su hermano, muerte a su prójimo. De tal manera era su resentimiento, su odio descontrolado, que terminaban en estas cosas. Pero no es digamos para impresionarse tanto, porque seguramente usted ha escuchado los testimonios de hogares, personas que en un momento de arrebato de ira, sin pensar lo que estaba sucediendo, como que levantaron los ojos y ya estaban en la comisaría tratando su situación. Hay testimonios.
Hay gente que ha terminado en estos lugares, inclusive en la comisaría, por arrebatos de ira que nunca pensaron que hasta ahí podrían llegar. Y es cierto. Pero el Señor Jesús les habla a los discípulos y dice, ¿se acuerdan que dijo la ley, no matarás? Y cualquiera que mataba tenía que pagar con su vida. Así era la ley. La ley, las autoridades que Dios había establecido y que las leyes que se habían regido entre los hombres, era el que mataba tenía que pagar con su propia vida, y así sucedía. Entonces pararon la mano en matar a su prójimo. Como había pena de muerte por sus problemas entre ellos y porque uno terminaba matando a su compañero, entonces Dios puso esta ley, no matarás. La pregunta es que esa ley que tú y yo le escuchamos y que ellos también escucharon, que decía no matarás, terminaba solamente con el acto externo. Pero ¿qué sucedía con sus enojos de ellos? ¿Qué sucedía con la ira desenfrenada que estaba en sus corazones? ¿Qué había con esos resentimientos y esos enojos que guardaban dentro de sí? Y el judío podía analizar y podía en su sentido común decir, bueno, no lo mato, pero mira todo lo que siento por él. Finalmente no termino con su vida, no lo asesino, porque la ley dice así, pero ¿y todo lo que sentían? ¿Y todo lo que experimentaban? Todo lo que por su ser corría. ¿Usted ha sentido ira? ¿Enojo? ¿Se acuerda de esos sentimientos? ¿Se acuerda cómo le hierve la sangre, cómo se pone colorado y colorada cuando está a punto de explotar porque quiere decirle lo que fuera, lo que se venga a la mente? Bueno, le digo esto para que se familiarice, porque esto es la ira y usted también ha experimentado igual que yo. Entonces, el Señor Jesús quiere tratar la ley de Dios, pero quiere tratar la ley de Dios en todo su espíritu. Más que el acto externo de matar a una persona, Él quiere ir a la raíz del problema. ¿Cómo es que lo mataban si es que no empezaba todo en su corazón? Los deseos de venganza, la ira extrema y desenfrenada, finalmente terminaban matando a esta persona. Cristo quiere asumir el texto o la verdad en todo su espíritu, en todo su esplendor. Y Cristo no va a cambiar la ley, sino que Cristo va a llevarla a un plano más profundo y hablarlo a nuestro corazón. Antes de ello, queremos mirar estas imágenes. Mire, ¿se acuerda cuando explotamos, nos enojamos? Miren ese rostro de felicidad. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué lo hacemos? Porque nos hacen sentir mal, porque a veces nos hacen pasar el ridículo delante de los demás. Nos enojamos porque nos hablan ásperamente con palabras muy poco amables. El enojo puede desencadenarse en cualquier momento de algo muy pequeño, porque así son estas emociones destructivas. Nos enojamos porque a veces nos sentimos engañados y no nos han dicho toda la verdad. Nos enojamos porque nos sentimos inferiores, devaluados, nos hace sentir humillados o acusados falsamente. Nos podemos enojar porque las cosas no deberían ser como son, deberían ser como yo pienso, y a veces nos enojamos por ello. Y aquí usted tiene que saber, y hacemos la pregunta: ¿la ira es pecado? Bueno, si la ira fuera pecado, todos estaríamos en pecado, porque todos hemos experimentado esto. Mire, la Biblia nos enseña que hay dos tipos de ira. La primera es la que Cristo sintió cuando entró al templo. ¿Se acuerdan la historia? Cristo entra al templo y ve que a la casa de su padre están haciendo casa de mercado, están vendiendo, comprando, haciendo todo un negocio, y él en su arrebato de ira botó a toda la gente y con látigos sacó a todo el mundo. Pero su ira, ¿por qué fue causada? ¿Cuál fue el móvil y su intención? La justicia, la gloria de Dios, los propósitos de Dios. Esto se llama en la Biblia la indignación justa. Cuando tú y yo nos enojamos justamente por algo que no nos parece, más que no nos parece, que es
justo, que es íntegro, por el bien de los demás o porque buscamos la gloria de Dios, esta ira no es pecado. Cuando buscamos proteger a alguna persona de algún mal, cuando buscamos defenderla a alguien o a nuestro prójimo y nos enojamos por este tipo de cosas buscando la gloria de Dios, esto no es pecado. Esto se llama la justa indignación. Pero existe el otro tipo de ira. Esa ira que la guardamos. Esa ira que estamos con deseos de venganza. Esa ira que cuando como pasamos por una esquina y hay un perro rabioso que está a punto de abalanzarse sobre nosotros. Esa es esa rabia, esa furia que tenemos que en cualquier momento vamos a responder, o cualquier palabra se nos viene a la mente y la decimos por herir. Esta es la pecaminosa, esta ira descontrolada o desenfrenada, esta ira guardada en el corazón. Este tipo de cosas dañan y nos dañan, porque tiene que saber que la ira y el enojo son destructivos y son autodestructivos, porque nos están destruyendo también a nosotros, o lo pueden hacer de esta manera y de esta forma. ¿Qué condena el Señor Jesús? Aquí en el texto que nosotros hemos leído, ¿qué condenó Jesús aquí? Dos verdades. Verso 22 dice así: ¿qué condenó Jesús? Cuando nuestra ira se vuelve pecado. Pero yo os digo, Cristo dice, ampliando la ley y llevándole a un plano mayor, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahí nomás. Miren, aquí es lo primero que Jesús condena. Mire, Jesús no te condena porque tú te enojes. Jesús no te condena porque tú te aires, te enfurezcas. Las cosas no han salido bien y tú te has enojado, o algo te dijeron muy ágil. Jesús no condena que tú te enojes o que yo me enoje, pero Jesús sí condena esto: el enojo guardado. Esto sí condena a Cristo. No eres responsable de tu enojo, pero sí eres responsable de tu enojo guardado. Porque de repente te hicieron enojar o te enojaste, pero eres responsable del enojo guardado. Ese enojo que has guardado en tu corazón. Ese enojo que hasta ahora, cuando te puedo decir el nombre de una persona o la circunstancia que pasaste, revives esos sentimientos. De ahí viene la palabra resentimiento. Resentimiento es volver a sentir el sentimiento o experimentar el sentimiento. Por eso se llama resentimiento. Y esto es lo que Cristo condena. Es el enojo que hemos atesorado. Es el enojo que cada cierto tiempo lo acariciamos. Es ese enojo que cada cierto momento nos hacemos memoria. Es el que no lo puedes perdonar. Es el que está ahí clavado como un aguijón en tu corazón. Y cada cierto tiempo viene a tu mente. El enojo que has atesorado. Eres culpable. Somos culpables. No por enojarnos, sino por guardar el enojo. Verso 22 dice nuevamente: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Somos culpables cuando guardamos este enojo. Este es un estado. Esta es la persona que ya vive con ese enojo y no lo ha soltado. Se le conoce en el libro de Hebreos como raíz de amargura. Ahí lo tiene, está amargado, está fastidiado y tiene sus pensamientos. El diablo ya empezó a alimentar lo que él piensa. Miren lo que dice el Señor: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Personas que guardan enojo horas, días, semanas, años. Cuando el Señor dice: no permitas que el sol se haya ocultado, y tú sigues guardando ese enojo. La Biblia amplificada dice así: cuando te enojes, no peques. Nunca dejes que tu ira o tu furia dure hasta que el sol se oculte. No dejes que el día pase sin arreglar ese asunto. Esto es lo que Cristo condena.
De repente estás enojado y lo has guardado con tu padre, con tus hijos, con tu hermano en Cristo. De repente estás enojado y lo has guardado, no explotaste, lo guardaste, lo has metido a un rincón de tu corazón, ahí está, clavado. Y de esto somos culpables, por haberlo atesorado, por haberlo guardado y porque por mucho tiempo estamos dejando esto y dándole lugar al diablo. ¿Cuánto ya te habría alimentado el enojo el diablo? ¿Cuánto habrá alimentado toda esa ira que contienes? El diablo susurrándote cosas, pero no te perdona, pero ya ves, ni siquiera se acerca, mira, lo ves todo feliz y como que parece que con él no es, como el diablo habrá alimentado ese enojo, esa ira que tenemos guardada en el corazón. Y esto es lo que Cristo condena. ¿Qué más condena Cristo? El enojo fuera de control. Hay personas que lo guardan, pero hay personas que no se miden y dicen todo lo que les venga en gana. Verso 22, la segunda parte dice: y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y aquí está. El enojo fuera de control es cuando explotas y dices todo lo que quieres y le insultas y le ofendes y insultas a su persona y le sacas los defectos. Este es el enojo que Jesús también condena, el enojo fuera de control. Fatuo es como hoy en día podemos decir, es una ofensa, es un agravio, no es leve, no es tan grave tampoco, pero es ofensivo. Es como decirle, eres un fracasado. Estás enojado con tu esposo, con tu esposa, o con tus hijos, o con alguien por ahí. Eres un bueno para nada, esto es fatuo. O, oye tonto. O, como siempre, has echado a perder esto. O de ti no se puede esperar nada bueno. Esto es fatuo. Estás enojado o enojada y dices este tipo de lenguajes fuera de control. O dices, gente como tú nunca va a triunfar, estás enojado, y has dicho esto, pues estás enojado, esto es fatuo. O decir, nunca vas a llegar a ningún lado por ser así como eres. Esto es fatuo. Pero dice la segunda parte, y cualquiera que le diga, esto es necio, dije, y ahora viene el fatuo. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo es más fuerte. Fatuo es decirle, ya no te amo. Y claro, amas a esa persona, pero quieres herirlo. Y buscas esas palabras exactas para herirlo a propósito. Es como cuando tú conversas con tu esposo y tu esposo te dice, mira, te dice, cuando nosotros conversamos o estamos peleados, no me gusta que me digas que soy un hipócrita. Yo soy un hijo de Dios, yo vengo a la casa de Dios, por favor. Y justamente cuando estás enojada, te acuerdas de lo que justamente le hiere y le dices a propósito para hacerle enojar mucho más. Esto es fatuo. Son términos, frases que son mayormente destructivas. Eres un animal o le empiezas a hablar en lisuras. Esto es fatuo. O vete al diablo. ¿De nuestras bocas podrá salir eso? Yo no creo. Si somos un pan de Dios nosotros. Burro. ¿Cuántos padres le dicen burro a sus hijos? Eres un inútil. Y esos muchachos, ¿cómo crecen? Si fuera por ti no estaríamos en esta situación. Ese tipo de lenguaje tan ofensivo. Esto condena a Cristo. El enojo que guardamos y el enojo que se descontrola y se desenfrena. Y decimos todo, de esto somos culpables. De esto somos culpables. Ahora, Cristo nos va a decir, las personas que viven con enojo y con rencor o con esta ira en sus vidas, no saben controlarlo y manejarlo, van a tener dos problemas. Vamos a mirar el primero. Y antes de mirar el primero, mire este proverbio.
Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Claro, porque hay palabras que duelen más que los golpes, ¿verdad? ¿Sí? Hay palabras que duelen más que los golpes. Esto es lo primero que va a suceder contigo si guardas el enojo o has explotado en ira y no has solucionado estas cosas. Estás en problemas con Dios. Y para hablarnos de nuestros problemas que estamos o cómo estamos delante de Él, Cristo va a usar dos ilustraciones. Uno, va a usar al adorador que viene al templo a ofrecer sus ofrendas a Dios. Y dos, va a usar a la persona que esté endeudada y no ha arreglado sus problemas con la persona a la cual le debe dinero. Vamos a mirar el primero, verso 23, dice así. Miren cómo estamos. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esta es la primera ilustración. El adorador que viene a Dios. Vamos a hacerlo de una manera más contemporánea. Vamos a suponer, es el que viene a la iglesia a adorar a Dios. Tú vienes a la iglesia a adorar a Dios y traes tus ofrendas. No estoy hablando de dinero exclusivamente. Ofrendas de todo lo que vamos a dedicarle a Dios por adorarle, por reverenciar su nombre. Todo puede ser los cánticos. Puede ser estar escuchando atentamente la palabra, son ofrendas que le damos a Dios. Puede ser tu servicio a Dios, puede ser tus recursos económicos que vas a darle a Dios de lo recibido de su mano. Todo esto son ofrendas. Vienes a la iglesia, estás a punto de darle tus ofrendas a Dios, pero ahí te acuerdas. Dios te lo trae a la memoria. Estoy mal con tal persona. He discutido con tal familiar. He peleado con mi hijo. Estoy mal con mi esposo. No hemos arreglado la situación. Nos hemos acostumbrado a que explotamos y después pasan días y nos hablamos como si nada hubiera pasado. Eso es maligno. Este es el problema. Esta es la situación. ¿Qué hizo este adorador? Dejó su ofrenda. Espérate, Señor, que no te voy a ofrecer nada porque no lo vas a aceptar. Estoy en problemas con mi hermano, con mi prójimo, con mi esposa. Voy a dejar mi ofrenda. No voy a darte nada porque no lo vas a recibir. No lo vas a tolerar en tu presencia. Voy a ir y voy a arreglar la situación. Estás en problemas con Dios. Porque Dios no va a recibirte con toda la alegría del mundo y va a felicitarte y darte una palmadita en la espalda, viniendo que has venido a adorar a Dios, si vas a entregar una ofrenda de tal manera. Y sabe lo segundo, puedes terminar en problemas en las autoridades. Esto es lo que ocurrió con los judíos, por eso he puesto esto. Y también en el contexto en el que vivimos, hay gente que ha terminado en la comisaría por iras, por arranques de enojo y de ira con su pareja, con alguna persona, o cuando vas en la moto y hasta terminan algunos en la comisaría. Así es, así sucede. Y algunas personas finalmente terminan en las autoridades y problemas con las autoridades también. ¿Sabe? Aquí es un momento donde podemos reflexionar. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está tu relación en tu matrimonio? ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo está la relación con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo está tu relación con tus caseras, con tus amigos y amigas? ¿Explotan? ¿Se enojan y después como si nada, ¿no? Pasan días y suavecito nomás lo tapan con una curita? Y seguimos. ¿Cómo estás? Porque es el momento de que podamos reflexionar. ¿Qué vamos a hacer? Nos enojamos, ese no es el problema. ¿Qué vamos a hacer cuando nos enojamos? Ese es el punto. ¿Qué vamos a hacer cuando hay arrebatos de ira, de enojo, de rabia? Cuando estamos a punto de explotar, cuando queremos decir todo lo que se nos venga en gana. ¿Qué vamos a hacer en esas circunstancias? Porque aquí podemos estar todos, como dije, sentaditos y tranquilitos. Pero afuera
o en el ambiente cuando empezamos a relacionarnos. Ahí es donde ocurren y se desenfrascan y se encadenan muchos sentimientos, y algunos son destructivos, como la ira y el enojo. Quiero terminar esta enseñanza dándonos 3 pasos para que podamos nosotros hacerle frente a la ira y al enojo. ¿Cómo hacerle frente a la ira y el enojo? ¿Cómo hacerle frente a esta situación? ¿Siempre vamos a acobardarnos? ¿Siempre vamos a salir huyendo? ¿O cómo podemos pararnos y hacerle frente a la ira y al enojo? La primera se encuentra en Mateo capítulo 5, donde hemos estado leyendo. Mateo capítulo 5, verso 23 y verso 24. Dice así, verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o tú tienes algo contra él, diríamos nosotros también, porque tiene que ver con los dos. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Busca la reconciliación. Sí, pero yo no tuve la culpa, pero tú eres creyente. Busca la reconciliación. Sí, pero el otro también es creyente. Sí, pero tú quieres hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Tú quieres obedecer a Dios. Busca la reconciliación. No importa quién tuvo la culpa. No importa qué es lo que tan grave lo que se dijo. Busca la reconciliación. Un corazón sencillo, humilde, a buscar la reconciliación. ¿Por qué? Porque sé que estoy en problemas con Dios, más que con mi hermano. Estoy en problemas con Dios. Busca la reconciliación. Y esta tiene que ser una prioridad en tu vida. Miren el verso 23 o 24. La segunda parte dice, reconcíliate primero con tu hermano. La reconciliación, el hacer las paces, tiene que ser una prioridad de todo cristiano. Y segundo, esto tiene que hacerse pronto, porque el diablo pronto se mete. Verso 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, hazlo pronto, soluciona pronto, hazlo pronto, lo más rápido posible, porque el diablo se mete, porque la situación avanza, porque los días pasan, hazlo pronto. Tienes que solucionar tus problemas. Esto es lo que el Señor nos dice en su palabra. Busca pronto y busca primero la reconciliación. Y nosotros podemos ver lo segundo, la segunda verdad. Pasa por alto las ofensas. No puedes estar resintiéndote de todo lo que te hacen. Esto significa que eres hipersensible, que eres muy susceptible y que eres también inmaduro. Te resientes por todo lo que te dicen, por todo lo que te hacen. No puede suceder. Hay ofensas que tenemos que aprender a pasarlas por alto. Y dice el proverbio, la cordura del hombre detiene su furor y su honra, su honra es pasar por alto la ofensa. Cuando nosotros aprendemos a pasar por alto ciertas ofensas que tienen que ser pasadas por alto y aprender a ser sobrellevadas, esto nos hace de buena reputación y de buen testimonio y evidencian que va creciendo una madurez en nosotros. Amén. Aprende a pasar por alto las ofensas. No puedes estar siendo resentido de todo lo que hacen o todo lo que te dicen. Y número 3, tercer paso, decide desechar la ira y el enojo de tu vida. ¿Y por qué digo decide? Porque mira el texto. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros. No dice, Señor, por favor, te pido que tú quites mi ira. No va a decir, no va a suceder. No va a suceder así. Tú tienes que quitarte la ira. Tú tienes que voluntariamente decidir que esto es pecado y que vas a terminar con la ira en tu vida. No la vas a terminar ahora por esta enseñanza. Tienes que decidirla todos los días. Todos los días. Señor, decido desechar la ira de mi corazón, la ira de mi vida. Quiero sacar ese enojo que tengo. Quiero que tú me ayudes. Puedes decirle así,
Pero no vas a decir, Dios, quítamela, y no va a hacerlo. Quítense de vosotros, voluntariamente decidimos nosotros quitarnos esta ira, este enojo, que a nada bueno nos lleva y que finalmente nos daña y daña a las demás personas. ¿Sabe? Para terminar este tiempo, estoy leyendo un libro, se llama ¿Cómo enriquecer tu matrimonio? Es un buen libro y enseña muchos pasos prácticos para que podamos enriquecer nuestro matrimonio, nuestra vida en pareja. Y una de las cosas que he aprendido es que cuando estoy enojado, no debo decirle a mi esposa, tú me haces enojar. Eso no debo decirle porque ella no es dueña de mis emociones, sino uno mismo. Tengo que decirle, me siento enojado. Mira, estoy enojado. Pero echarle la culpa no debe ser. Tengo que aprender a ser responsable de mis sentimientos y no estar echándole la culpa a los demás de lo que yo empiezo a sentir. La ira y el enojo, una emoción destructiva que va a terminar con mucho daño a nuestro alrededor. Así que repasamos, busca la reconciliación. No seas tan sensible o hipersensible de resentirte por todo lo que te sucede. Aprende a pasar por alto ciertas ofensas. Y número 3, desecha la ira voluntariamente. Amén. Amén. Vamos a terminar orando y vamos a inclinar un momento nuestro rostro. Oramos. Padre, gracias te damos por este tiempo. Un tiempo, Señor, donde nos permites aprender acerca de esta emoción destructiva que mucho daño ha hecho a nuestro alrededor y en nuestras relaciones. Te pedimos, Señor, un corazón sencillo para buscar pronto y primero la reconciliación. Te pedimos, Señor, un corazón maduro para que podamos, Señor, aprender a pasar por alto ciertas ofensas. Somos una familia. Y en la familia, Señor, siempre hay roces y cosas que suceden. Ayúdanos también en este sentido. Y también, Señor, oramos. Oramos, Señor, por un corazón obediente, un corazón decidido. Podemos desechar la ira de nuestras vidas. De esta manera, Señor, oramos, agradeciéndote por tu palabra. Y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén.